la universidad como tal, como institución, está fuera del gran debate sobre la devastación territorial que se ha dado en Puebla, ¿no? Salvo algunos académicos que a título casi personal se han visto, bueno, han venido participando como la gente de ustedes. Con ello le quiero dar la palabra al compañero Américo Saldívar. Adelante, Américo. Después de esas magníficas intervenciones, tanto de Tatiana como de Germán Sánchez Daza, no me queda más que, bueno, estar en lo fundamental de acuerdo con sus planteamientos y hacer una especie de resumen, sinopsis de lo que ellos dijeron, concentrándome en dos puntos. Primero, la característica, digamos, global desde el punto de vista conceptual del papel o del rol que juegan las universidades públicas en la sociedad mexicana. Y segundo, puntualizar, particularizar algunos de estos elementos de juicio en el caso de la UNAM, que es la que más me compete y que mejor conozco, podría decirse. De entrada, yo estoy de acuerdo con los compañeros en que el debate AMLO abrió una compuerta, abrió la caja de Pandora, y esto, digamos, hay que celebrarlo, o sea, para discutir el papel y el rol de las universidades y sobre todo en la encrucijada en que se encuentra la educación pública en general, la educación superior en particular. Quizás fue políticamente incorrecto en la manera en que él lo dice, de una manera descarnada y a veces brutal, el lenguaje que él utiliza, pero es su estilo y es una forma de transparentar, digamos, la problemática y ver a las universidades como un espacio de, de, de utilidad, de interés nacional y público. Yo creo que las universidades públicas, desde su casi prácticamente su origen, de los 20 para acá, se puede decir, ha sido un campo de acción y de lucha en el esquema de dominación. Es decir, de una arena de lucha entre dominantes y dominados para ver el problema central a fin de cuentas, que es la disputa por el poder. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el tema del conocimiento, el tema de la ciencia y de la tecnología, sobre todo la producción el conocimiento sirve para qué, deberíamos de preguntarnos. El conocimiento sirve justamente uno de los aspectos para tener más poder. Puede ser poder en el campo económico, en el campo, el poder político, el poder ideológico y del conocimiento mismo para el desarrollo de la ciencia y de los saberes, digamos, como dicen los compañeros. En ese sentido, a mí me parece que en el centro, en el meollo de esta disputa, está el tema de la educación laica y que ha sido un baluarte siempre asediado. Es la universidad, pues, la que hemos considerado y que debe ser un espacio privilegiado de formación de la conciencia del ciudadano, fuera o con independencia, digamos, del control de los aparatos de Estado, del control de la educación familiar y de lo privado, los intereses privados stricto sensu. De ahí me parece que las universidades como son un semillero, digamos, de intelectuales orgánicos y de clase. ¿Para quiénes son intelectuales orgánicos? Para el bloque de poder, para la conquista de su hegemonía a través del consenso y del dominio, tanto a través de las ideas, de la justificación y explicación del proyecto mismo de desarrollo de dominación, proyecto histórico, digamos, que tiene la clase en sí, y también para aparte de la legitimación y consenso, que sería el papel de los intelectuales orgánicos, está el de las funciones de reproducción y de acumulación ampliada del capital. De esto se encargan los intelectuales orgánicos.
que son, perdón, los intelectuales de clase, que son los que están instalados en el esquema directamente como los tecnócratas, como los administradores de las empresas y como aquellos, que son un brazo armado y operador de la tecnocracia, que no es la burocracia política, estricto sensu. Son los que se encargan de legitimizar, darle sentido y conducción, organización, eficiencia, disciplina a todos los procesos, incluyendo el tema, laboral y reproductivo. En ese sentido, me parece que los intelectuales, sobre todo los orgánicos, se mueven indistintamente tanto al nivel básicamente de la sociedad civil, pero también en los intersticios, en los espacios de la sociedad política. Y es la burocracia política la que se encarga, de servir como eslabón de los intelectuales orgánicos y también de construir un frente, el bloque de poder, frente a las clases subalternas o a los intelectuales orgánicos propios que sirven los intereses de esta clase. Entonces, hoy por hoy, creo yo que la universidad se debate entre el conflicto, el consenso y la remediación. Es decir, ¿qué es lo que vamos a obtener de esta disputa? Porque la universidad es un espacio, ciertamente, de mediación y de amortiguamiento, búsqueda de soluciones de la problemática socioeconómica y política del país. Entonces, tenemos pues un panorama donde existen difíciles equilibrios o instancias altamente burocratizadas y con pérdida de valores éticos, como es lo que estamos viendo ahorita del tema de la estafa maestra y todos la importancia que está dando de que de alguna manera las universidades autónomas todas las universidades deben ser auditadas, supervisadas y revisadas en términos de que deben de ser transparentes y contabilizar, cuál es el manejo de los recursos, que la mayoría, como lo vio hoy a Germán, son recursos de origen público. Entonces, de aquí viene la importancia de caracterizar, a los grupos político-académicos más influyentes y con mayor prestigio en la universidad. Esto es una tarea poco menos que heroica y que puede rayar en lo especulativo, ciertamente. Una semblanza rápida nos diría, por ejemplo, que la UNAM atraviesa y no es ajena de la problemática social, política, económica y cultural por la que ha atravesado nuestro país durante el último siglo. Ahí tenemos, pues, 4 o 5 vectores que voy a tratar de destacar de una manera muy sintética, muy abreviada. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de la UNAM, y creo que puede extrapolarse para todas las universidades públicas, que son los médicos, los ingenieros, los de la Facultad de Derecho, que son los sectores académicos y políticos que han predominado en la palestra, la vida y la política universitaria, y también en la lucha de ideas por un pensamiento crítico, tanto como intelectuales orgánicos como de clase. O sea, es la mayoría, la que está, este es el esquema que está predominando hoy en la universidad, en la UNAM. También tienen influencia y prestigio, aunque en menor medida, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Economía y los colegios de Ciencias y Humanidades, que tienen su presencia y arraigo por la capacidad de movilización y de protesta entre la masa estudiantil, y que son un elemento muy importante para, la organización de la disputa y de los problemas o deficiencias en que cae
tanto las direcciones universitarias como los docentes o los propios trabajadores de la universidad. En el caso, fíjense ustedes, en el caso de la Facultad de Economía, que es donde yo laboré prácticamente por 40 años, han disminuido la presencia de los egresados de la Facultad de Economía en los últimos 20 años, digamos, ha disminuido en los puestos públicos por la competencia que ha habido de las universidades del extranjero y del ITAM. Sí se tiene todavía presencia en las secretarías de Hacienda, de Economía y de Desarrollo Social. O sea, y al nivel de lo que son las culturas o los orígenes, digamos, académico-político de estos grupos de las facultades que yo mencioné, ha habido una alternancia casi permanente entre academia y sector público. De hecho, muchos de los docentes, el sector público siempre fue mejor remunerado. Era como un objetivo, digamos, de pasar de la academia a un puesto dentro de la administración del sector público. Y ha habido pugnas dentro de lo que podría decir de la arena política en la Secretaría de Salud, que ha tenido su preponderancia, digamos, al menos durante los últimos 25 años. Desde los doctores Salvador Subirán, Ignacio Chávez, pues Rivero más recientemente, Comate, Soberón, Ramón de la Fuente, Narro y Grau, el actual. Y también, digamos que han tenido una influencia no solo en la Secretaría de Educación, sino también han participado en la Secretaría de Salud, sino en la Secretaría de Educación, como en el caso de Ramón de la Fuente. También hubo influencia de los egresados, digamos, de la Facultad de Economía en las Secretarías de Programación y Presupuesto, antes, con Salinas Lozano, Emilio Manatú, creo también, Octaviano Campos Salas, Jorge Tamayo, Mendoza Berrueto, todos ellos egresados de la facultad que fueron secretarios de la Secretaría de Economía. De Hacienda, López Portillo, de la Madrid, Salinas, ya sabemos, el derrotero de este Carlos Salinas de Gortari, y también ha sido una influencia muy fuerte la Facultad de Derecho, con presidentes como López Mateo, Díaz Ordaz, con Echeverría, en Gobernación primero, después en la presidencia, con Jesús Reyes Heroles, Manuel Bartlett, Carpizo, Jorge Madrazo, con una influencia muy fuerte en la Secretaría de Gobernación, en Relaciones Exteriores, en la Semarnat, con Julia Caravia, se vio ahí la impronta, digamos, de la academia en estos ministerios. La trayectoria laboral de los integrantes de los grupos ha sido muy variada. Casi todos pasaron por cargos públicos. De la Secretaría de Obras Públicas, de Salubridad, de Salud, del Trabajo, de Gobernación, etcétera. Quizás con excepción, si acaso, de la PGR, aunque sí, ahí tuvimos a un ex rector, Carpizo, que estuvo en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación, etcétera. La composición de los grupos en la universidad es muy elitista. Tenemos en general, digamos, lo que podríamos usar lo más representativo, el Consejo Universitario. Pero por encima del Consejo Universitario está la Junta de Gobierno, que es de 15 y 6 miembros, si no me equivoco, que fue fundada desde 1945. También de una importancia, de un poder impresionante, son obviamente la Rectoría y la Secretaría General. Estos son los entes que constituyen, digamos, el verdadero eje de poder en la universidad. El Consejo Universitario, los consejos técnicos de las facultades, etcétera, aminoran de alguna manera el poder de la Junta de Gobierno.
Después están los directores de las facultades, del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero todos esos terminan siendo núcleos sumamente cerrados. Y se convierte en lo que ya dijeron los compañeros, en una especie de burocracia dorada de científicos y de académicos que tiende a autorreproducirse, perpetuarse y autolegitimarse, porque la burocracia es muy egoísta. Es decir, por eso es que se encierra y que defiende sus intereses para permanecer en el puesto y que son puestos claves de dirección y mando. Los momentos claves en la conformación de la actual forma de gobierno en la universidad, pues se puede decir que vienen a partir del 45-46 y a partir de 1952 con el alemanismo, la universidad va a jugar un papel muy importante como intelectual orgánico del grupo en el poder y del régimen político. Esta función de alguna manera se debilita a partir del 68, 72, cuando hay un mayor protagonismo, digamos, de las bases del magisterio y estudiantil de la propia universidad, y se forma una especie de parteaguas del tipo de pugnas por una reforma universitaria, de transformación de programas y planes de estudio, comités de lucha, la lucha por la paridad en los consejos escénicos y la elección de autoridades y funcionarios, directores y jefes de departamentos, la formación del sindicalismo del 72. Todo eso está en este periodo, los organismos colegiales. Pero todo este proceso, compañeros, nos lleva a un proceso al mismo tiempo de masificación de la propia universidad o las universidades. La crisis del modelo agroexportador, de la estabilidad económica y la sucesión de importaciones y de un ascenso y movilidad social bastante rápida en la década de los 60 y de los 70. El boom del petróleo como un gran colchón amortiguador de las demandas sociales y políticas y de las sucesivas devaluaciones, de reparto de componendas y de los presupuestos universitarios crecientes. Todo eso muestra una lucha, digamos, por el reparto, digamos, el presupuesto. El periodo que se inicia en el 68 con el gobierno de Díaz Ordaz y va de Echeverría a Salinas de Gortari, se transita del gran y cuasi absoluto control sobre los nombramientos de autoridades universitarias a su paulatina debilidad. La UNAM como espacio y arena de lucha y los acomodos que se dan al interior de la burguesía política, la tecnocracia, mi facultad la vivió de una manera evidente, digamos. Fue evidente a finales de a finales de la década de los 70, a mediados de la década de los 80, hubo una lucha por reducir la influencia que tenían materias como la de la economía política y del marxismo, la historia económica, etcétera, por la entrada, digamos, de los grupos que sustentaban un pensamiento neokeynesiano o directamente neoliberal, ya sobre todo a partir de los 90 con el consenso de Washington. La paradoja se da, que yo recuerdo esa lucha que se daba en los cuerpos académicos, que yo peleaba, digamos, por un pluralismo académico real y porque entraran a la palestra de la discusión en la academia como docencia y como investigación estos grupos, digamos, de orientación neoestructuralista, neokeynesianos y neoliberales. ¿Y qué ocurre después? Agarran un predominio a mitades de la década de los 90 y a partir del 2000, a finales de los 90, nosotros, los de orientación marxista y de la economía política, tenemos que luchar para defender nuestros espacios que habíamos conquistado en la década de los 60 y 70 y que ya habíamos perdido con esta nueva orientación que se daba del pensamiento único. Entonces,
la universidad, pues, en este sentido, ha sido espacio, digamos, de lucha por el pensamiento al interior de las diferentes formas de pensamiento en que se da, digamos, la investigación en la docencia en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la Facultad de Economía y en el posgrado, etcétera. Pero tenemos que ver, todo esto se da dentro de una situación de crisis sucesivas, permanentes, periódicas, de lo social. O sea, aquí la educación va a servir como antesala para la mejora, por un lado, y la movilidad social. Y por otro lado, se van a observar, digamos, dos fenómenos paralelos. El sobreempleo laboral de los propios académicos y administrativos que se va a dar, una estimación gruesa que yo hacía con los compañeros hace más de ya 20 años, digamos, era que estábamos excedidos en términos del personal que teníamos en posgrado de economía en un buen 30%, en términos de la relación maestro-alumno y de la carga y de la capacidad, digamos, de la eficiencia, digamos. Y esto mismo, el famoso tercio, el 30%, se da también no solo entre los académicos, sino también entre el personal administrativo y el personal de base que le llaman. Y entonces de ahí vemos nosotros ese fenómeno de una especie de sobreoferta educativo, en términos no solo de sobreempleo de académicos, sino también de la matrícula. Es decir, la matrícula va a servir como una especie de amortiguamiento o de diferimiento y dilación al subempleo y la desocupación de los jóvenes que los esperaba en la década de los 80, sobre todo de la Madrid de los 90, etcétera. O sea, la educación en general, la educación media y superior, ha servido como una especie de válvula para reducir presión en la demanda laboral. Y ya muy rápidamente tenemos una situación que es muy importante tratarlo, de la relación entre universidad, Estado y empresas. Dentro de esta triple hélice entra una cuña llamada sindicatos, que esta relación de la triple hélice ha sido una relación de hermanos enemigos, digamos, como diría Marx en la relación capital financiero, capital bancario y el capital productivo. La UNAM deja de verse como una simple abastecedora de cuadros técnicos y especialistas, tanto para el gobierno como para las empresas de industria. Se lucha entonces por una autonomía real y por espacios del conocimiento, del saber y la cultura como valores intrínsecos, propios o naturales, que tiene la universidad y que esta riqueza va mucho más allá de la búsqueda de empleos y la colocación asalariada. Entonces, a partir de los 80s, hay una recomposición, digamos, de proyectos de ingeniería, obras de infraestructura, ingeniería civil, incubadoras, innovadoras en la tecnología, y donde hay mucha influencia también de parte de las universidades en los nuevos campos de conocimientos, como son la propia economía, los recursos naturales y la ecología y el medio ambiente. A partir de 1992, puntualmente de la Cumbre de Río, en los cuales la universidad y la Facultad de Economía no teníamos idea ni noción alguna, ni nos preocupaba problemas ambientales que ahora están en la cúspide de la problemática, digamos, a nivel mundial, pues el cambio climático. Bueno, este proceso, digamos, de reacomodos, de abrir espacio al conocimiento, se da dentro, al mismo tiempo, como lo dijo Tatiana, de un proceso acelerado a la mercantilización y devaluación de la mística educativa, y con el predominio casi total del modelo neoliberal, ya en los 90s y todo el presente siglo, tanto en lo económico como en lo educativo, y en la sed, digamos, por la formación de cuadros que sirvan a las necesidades de la acumulación de capital. Y entonces, en ese sentido, yo aquí dejaría, digamos, mi intervención
para después hacer, si hay preguntas, pues una especie de críticas al modelo de financiamiento de la universidad, la importancia del autofinanciamiento y no descartar totalmente el tema de las cuotas, ya sean voluntarias o obligatorias, según matrícula, según ingresos, ver el problema, digamos, de la equidad de género, tanto en la matrícula como en la cuestión laboral, salarial y del empleo, digamos, a nivel académico, de docencia, investigación, etc. Todos esos problemas, digamos, están encima. Es decir, lo que se refiere al reclutamiento de personal, tamaño de la matrícula, los planes de estudio, docencia, investigación, el de la infraestructura escolar, las aulas, bibliotecas, auditorios, espacios recreativos y de deporte, que necesitan cada vez recursos mayores. Y que el Estado en esta situación de crisis, de pandemia, etcétera, no es capaz, no tiene la suficiente capacidad para solventar. Infortunadamente, esa es la realidad. Entonces tendríamos que ir a especies de modelo, porque hay que reconocer la matrícula y los estudiantes de educación superior, la media de los estudiantes de educación superior en universidades públicas es de ingresos medios y altos. O sea, se ha creado también un elitismo, digamos, en términos de la matrícula universitaria, y eso ha creado desigualdades y privilegios insoportables que se dan en todos los niveles. Tenemos en el tema de la corrupción, en la llamada nómina azul, tenemos el problema de sindicatos semicorporativos o totalmente corporativizados, como son los APAUNAM, o el ESTUNAM, parcialmente corporativizado también. En fin, liderazgos que muchas veces ya no se legitiman entre la base de trabajadores. Bien, es todo.